Hoy es miércoles, día de nuestra columna de análisis político. Recibimos con mucho gusto a Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Todo bien? Y ahora, de alguna forma, seguimos desglosando los resultados de las internas y uno tiene mucho que ver con las elecciones departamentales, ¿no? Bueno, sí, en realidad, sobre todo porque en los últimos días surgió un nuevo debate, digamos, sí, en torno a las elecciones departamentales de Montevideo, sobre todo a partir de una entrevista a Fernando Pereira, donde, digamos, empezó a generarse una noticia sobre algo que dijo y que no dijo, ¿no? Es decir, claro, porque ahí claramente hay un posicionamiento para el Frente Amplio, primero del rol de Fernando Pereira en este tramo de la campaña como presidente del Frente Amplio, que poniéndolo en una posición de potencial candidato, dificulta al Frente Amplio en su interna. claro. Después, lo otro que puede dificultar es que empiecen a circular nombres. Eso es algo que el Frente Amplio tiene que cuidar de alguna forma. Y por eso mismo Fernando Pereira en realidad dijo que no era el momento. Sí. Quizás debió ser más claro, más contundente. Sí, en decir, sí, porque en un momento dijo, bueno, le preguntaron si se sentía capacitado y dijo que sí, y eso es como lo que dio lugar a alguna suspicacia, ¿no? Claro, bueno, el tema es ¿a quién le sirve poner esta discusión arriba de la mesa? ¿No? Bueno, a quien le sirve en realidad hoy estar hablando de la Intendencia de Montevideo es más a la coalición, más al Partido Nacional, incluso dentro de la coalición. Y quien se está posicionando en ese rol es Martín Lema, sí, ¿no? claramente. Así como que además reservó su nombre. Recordemos que se registró el partido Coalición Republicana, sí, que obtuvo el mínimo de 500 votos y por lo tanto está habilitado para competir en la elección nacional, y en la departamental se va a utilizar solamente en la departamental. Solo se presentó justamente para poder, en esta instancia de las internas, para poder tener la habilitación y presentarse en las departamentales. Claro, y en principio el acuerdo es que se va a presentar en Montevideo, Canelones y Salto, sí, es decir, las intendencias que hoy tiene el Frente Amplio como forma de competirle. Y ahí aparece la figura de Martín Lema, que guardó su nombre. Es decir, acá hay un tema que hemos abordado en algún momento, que quien participa en las elecciones internas por un partido no puede presentarse en otro. Exacto. Entonces, el nombre Martín Lema y el de Valeria Ripoll no estuvieron en las listas de las elecciones internas, por lo tanto están habilitados para competir por la coalición republicana en el caso de la Intendencia de Montevideo. Entonces, a quien le sirve hoy poner ese tema en discusión es a la coalición, ¿no? Es decir, y eso es un punto que hay que tener presente. Bien, ¿y por qué entonces se instala esta discusión en este momento o entra de alguna manera en ese juego el Frente Amplio? Bueno, acá podemos tener 2 o 3 focos, digamos, de por qué entra en discusión. Ya decíamos, le sirve más a la oposición departamental o al oficialismo nacional que a la oposición a nivel nacional, oficialismo a nivel departamental. De alguna forma, primero desvía el foco de lo que se está discutiendo, ¿no? Es decir, de alguna forma empieza a discutirse la gestión a nivel departamental y las posibilidades de discutir para el Frente Amplio, empezar una discusión que no tiene arriba de la mesa y que no aparece. También divide la agenda, ¿no? Para el Frente Amplio. Es decir, desde el momento que sale esa noticia, hubo pocas, pero hubo reacciones y hubo que contestar a cuestionamientos de la prensa sobre una noticia que en realidad para el Frente Amplio no está en agenda. Y también buscar golpear la gestión de Carolina Cose como intendente de Montevideo. Por un lado, ir directo a la gestión para hablar de la política departamental, pero por otro lado también, en la medida que Carolina Cose es candidata a vicepresidente del Frente Amplio, también pegar a nivel nacional. Entonces, claramente está la idea de desviar agenda, por un lado, de posicionar la agenda departamental, por otro, con nombres que se están instalando y con una acción para llevar adelante determinadas candidaturas y determinada agenda departamental, y por otro, a nivel nacional, golpear a la fórmula, digamos, a través de la gestión de Carolina Cose. Entonces el Frente Amplio no debería entrar en ninguna discusión que hable o lleve a pensar en una intendencia cuando en realidad no es un tema para esa fuerza política. No, claramente, primero, no es un tema porque no tiene ninguna urgencia para definir lo de la departamental, como puede suceder en otros departamentos, o podría suceder. En caso de Montevideo no aparece como una urgencia.
Después tiene claramente un objetivo que es de acá a octubre y seguramente a noviembre, es decir, cualquier desvío de atención para el Frente Amplio es negativo. Después hay un tema que es que probablemente quieran llevar al Frente Amplio a discutir, y el tema es si se deja llevar. Bueno, eso es un punto que tiene que tener presente. Si alimenta o no la discusión o si deja, digamos, sin respuesta a quien trata de llevar la discusión hacia ese punto. Además, no es, o sea, realmente es mucho más preocupante de alguna manera o mucho más foco de atención para la coalición de gobierno que para el Frente Amplio por el apoyo que tiene el Frente Amplio en Montevideo. Claro, ya lo tiene en las nacionales, ya lo tuvo en las nacionales, incluso en su peor votación de 2019. Lo tuvo en la departamental, lo tuvo en las internas. En las internas ahora, ¿no? Claramente. Entonces, no es un foco de atención para el Frente Amplio y sí es un foco de atención para la coalición y para el Partido Nacional. Y claramente acá el Partido Nacional está jugando, o sea, está dividiendo por un lado la escena nacional y por otro lado está jugando la escena departamental con más tiempo porque ha dividido tareas de alguna forma. Claro. ¿No? Están los ediles permanentemente generando noticias y está Martín Lema como potencial candidato de la coalición republicana por parte del Partido Nacional. Muy cortito, porque como siempre nos apuran y tenemos poco tiempo, pero esta noticia que surge ahora, esta condena al intendente de Artigas, Pablo Caram, del Partido Nacional, ¿de qué forma puede impactar a la fórmula de Delgado, sobre todo mirándolo desde esta parte justamente de Montevideo, que es tan preciada o es el foco de atención, como decíamos, justamente para el Partido Nacional más que para ningún otro? No, sin dudas le presenta un nuevo cuestionamiento, digamos, es como una suma de cosas y en este caso pega más fuerte en el área metropolitana, que es más lejana a ese tipo de prácticas, ¿no? y que rechaza más esas prácticas que son bastante extendidas en el resto del país. Y probablemente tenga un impacto negativo. El tema es si ese impacto negativo va a depender mucho las próximas horas, las reacciones que haya desde la fórmula, desde Delgado, desde el presidente, desde el Partido Nacional, y cuánto impacta hacia afuera del Partido Nacional, pero dentro de la coalición, o cuánto impacta hacia afuera de la coalición. Esos son temas que va a depender mucho de las reacciones que haya en las próximas semanas. Bien, seguiremos analizándolo, Eduardo. Sin dudas, eso seguramente va a estar arriba Hay de la tela mesa para cortar. Sí. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya continúa.